Hemos estado viendo, mis hermanos, en las anteriores enseñanzas, hemos hablado un poco acerca de nuestro pecado, ¿no? Hemos dicho que deberíamos de odiar nuestro pecado, porque Dios odia el pecado, nosotros debemos de odiar el pecado, pero no basta con dejar de pecar, porque eso es solo una parte de nuestra tarea y de nuestra responsabilidad. No estaría completo nuestro trabajo si no buscáramos también, junto con esto, la santidad en nuestra vida. Nuestra labor, mis hermanos, es doble. Por un lado, odiar, dejar nuestro pecado. Por otro lado, amar la santidad. El título de esta enseñanza es: Señor, ayúdame a amar tu santidad. La de la ocasión pasada había sido: Señor, ayúdame a odiar mi pecado. Ahora es: Señor, ayúdame a amar tu santidad. Vamos por favor a Isaías capítulo 6. Versículo 1: En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vamos a orar. Señor, quisiéramos acercarnos a ti, Señor, pero también reconocemos que nuestro pecado nos estorba. Perdónanos, por favor, Señor, mis pecados. Te ruego, Señor, que no solo intente odiar y dejar mis pecados, sino que por consecuencia también ame y desee tu santidad para mi vida, para la vida de tu iglesia. Que estés con nosotros en este momento. Que tu Espíritu, que tu palabra, Señor, nos guíe, sí, en este momento, pero también te ruego que sea para el resto de nuestra vida. Que podamos ver, que podamos vislumbrar, aunque sea un poquito, Señor, de tu santidad. Ayúdanos para eso. Conmueve nuestros corazones, inclínalos hacia ti, nuestras voluntades, ríndelas hacia ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, debemos desear, no solo dejar odiar nuestro pecado, sino por consecuencia amar la santidad. Pero ¿cómo podríamos primero desear y amar la santidad para nuestra vida si antes no comprendemos cuál es la santidad de Dios? Entonces, para poder amarla, porque
a veces enseñamos la santidad para nuestra vida y llegamos a tener un concepto a mediados solamente de santidad es dejar de hacer cosas malas, pecados, pero esa es solamente una pequeña porción del concepto. ¿Cómo podríamos entender la santidad para nuestra vida si no entendemos cuál es la santidad de Dios? Dice en Colosenses 1:21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Uno de los propósitos que Dios ha prometido para con nosotros es que nos va a presentar santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. En primera carta de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16, porque escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. O sea, mi santidad, hermanos, está supeditada, basada, condicionada a que Dios es santo. ¿Cómo puedo yo entender y desear la santidad para mi vida si no conozco la santidad de Dios? Creo que por allí es donde deberíamos de empezar entonces. Si hay algo que el mundo odia más acerca de Dios, entre varias cosas, lo que más odia el mundo de Dios es la santidad de Dios. Puede odiar la soberanía de Dios. Puede odiar la justicia y el juicio de Dios, pero odia con todo su corazón la santidad de Dios, porque va completamente contra los apetitos de la carne, contra los deseos de su corazón, de su pecado. Se odia a un Dios santo, y no solo a un Dios santo, odian también a un hombre, a una mujer santa, y por burla derivan la palabra santo y te describen entonces como si fueras un santurrón. Este se cree bien santo. Así que no creo que sea una exageración decir que no hay otro atributo divino que más odie el mundo que la pureza de Dios. Y es que la razón es simple. La incredulidad humana no quiere vivir bajo el estándar de una pureza moral, de una pureza espiritual. Tú lo ves eso claramente en Romanos capítulo 1, del 18 hasta el final. Describe cómo es el corazón, el carácter del hombre actual. No quiso darle gloria al Señor. Así que el Señor los entregó a sus deseos, a sus pasiones, a la voluntad de su carne, y ellos se corrompieron. Y no solamente se corrompieron a sí mismos, sino incluso describe mucho una corrupción sexual, a tal grado que eran los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, dejando el uso natural. ¿Se acuerdan que describe eso Romanos 1:20 en adelante? Y no solo lo hacen, sino también se complacen con aquellos que lo practican. ¿Se acuerdan? Ustedes lo pueden ver ahí en su casa detenidamente. Romanos 1:20 en adelante. Ellos no quieren que les hables de textos tales como sed santos porque yo soy santo. Lo odian, no quieren eso.
Entonces, ¿no hay esperanza para los incrédulos? No, sí hay esperanza. Nosotros estábamos en la misma condición. Éramos también incrédulos, éramos enemigos, aborrecedores de Dios. Y sin embargo, la gracia del Señor obró en nuestros corazones. O sea, sí hay esperanza. Pero entonces, ¿cómo puedo entender verdaderamente, cómo puedo darme un atisbo, una idea, pequeñita aunque sea, de lo que es la santidad de Dios? Mis hermanos, voy a utilizar algunas palabras, algunas expresiones que no son muy comunes. A lo mejor usted va a tener la tentación de desviarse, en quebrarse la cabeza con las palabras que voy a mencionar, pero es que son las que más se acercan a intentar describir la santidad de Dios. Pero aclarando esto, no hay palabras, no hay frases que describan correctamente la grandeza, lo sublime de la santidad de Dios. Por más que tengas tú volúmenes y volúmenes enteros que intenten describir la santidad de Dios, no existe una palabra que te describa lo sublime de la santidad de Dios. Hago esa aclaración, pero voy a tener que utilizar ciertas palabras que no son muy comunes, pero prefiero usarlas, como les digo, porque son las que se acercan un poquito más, y aparte porque aportan a nuestro acervo cultural, a nuestro lenguaje, ¿sí? Solamente es un poquito de esfuerzo el que debemos de hacer para intentar entenderlo de la mejor manera. ¿Cómo puedo describir, cómo puedo saber cómo es la santidad de Dios? Bueno, la santidad de Dios, el que Dios es santo, está describiendo que es algo superlativo. ¿Qué es ser santo? En el caso de Dios, que es superlativo en expresión y medida. Y ustedes ya se están empezando a quebrar la cabeza. ¿Qué es eso de superlativo? ¿Han escuchado ustedes la palabra apoteósico? ¿No? Dicen, no hombre, esta presentación fue apoteósica. ¿Sí? Está intentando describir que fue algo grande, sublime, como para Dios. Hagan de cuenta que sí, para Dios. A ese nivel. O sea, están intentando describir. Bueno, cuando yo utilizo, o los teólogos utilizan la palabra que santo es algo superlativo, te están diciendo que es una expresión superior, es una palabra o una posición superior a cualquier otra cosa, que no hay algo que esté encima de eso. Así que cuando se está refiriendo que Dios es santo, se está refiriendo que es superlativo en expresión y medida. Como leímos ahorita en Isaías 6, nos mencionó una palabra muy particular que era de santo, que estaba elevada a un grado máximo de importancia. Los serafines decían, santo, santo, santo. Ese es darle un grado superlativo. R.C. Sproul, porque sí tuve que leer varios libros, entre ellos el de La Santidad de Dios de R.C. Sproul, él dice esto: en el lenguaje bíblico, mencionar algo 3 veces seguidas es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de suprema importancia. Tal es el caso de la expresión santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los serafines le dieron ese grado superlativo. En primer lugar, bueno, la santidad no es el atributo más importante de Dios.
porque todos son igual de importantes. Se está refiriendo a que es superlativo la santidad de Dios, porque esta santidad divina es la que mejor describe la distinción entre creador y criatura. Esta es la que mejor describe esa distinción, ¿no? Pero también, en segundo lugar, este superlativo en expresión muestra que la santidad divina es tan majestuosa e infinita que no lo puede contener lenguaje humano. Por eso es que tiene un grado superlativo. No hay forma, al final de cuentas, de poder describir de mejor manera la santidad de Dios, el hecho de que Dios es santo. Así que la santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia que hay entre el soberano y el súbdito. La santidad de Dios intenta describir eso, aunque no lo podamos entender en todo lo que vale. Pero también hablar de la santidad de Dios es entender que es no solo lo más superlativo que puede haber, lo más grande que puede haber, sino que aparte, hablar de que Dios es santo es que es apartado de toda clase de impureza y pecaminosidad. Viene de la raíz, palabra santo, viene de la palabra hebrea kad, ¿sí? Es Q-A-D, kad. Esta es la palabra que está detrás de la palabra santidad y quiere decir cortar, separar, apartar. Así que podemos entender que la santidad divina implica estar separado, apartado de algo. En el caso de Dios, Dios está absoluta y enteramente apartado de todo pecado e impureza moral, en un grado superlativo. No es como nosotros. La santidad de Él no es como la nuestra en ninguna forma. La de Él es superlativo y está apartado en todo grado, completamente, de todo pecado e impureza moral. Esta es una perfección divina, gloriosa. Es tan pura que ni los mismos serafines podían verlo, como tuvimos la lectura, se tenían que cubrir sus rostros. Dicho de otra forma, la luz de la santidad de Dios es tan intensa e inaccesible que no puede ser vista por nadie, por ninguna criatura, incluso ni por los mismos serafines o ángeles que están libres de pecado. No podían ver ellos tampoco la santidad de Dios. En primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Por eso es que ni los serafines podían ver el rostro de Dios. Incluso hasta los pies se tenían que cubrir los serafines, reconociendo que eran solamente criaturas en la exaltada presencia de Dios. Quisiera yo tener esas palabras para describir aún mucho mejor la santidad de Dios y nunca voy a poder, mis hermanos, ni yo ni nadie. Pero
Sí estoy seguro de esto. Cuando una persona va entendiendo poco a poco la santidad de Dios, siempre hay una respuesta, siempre hay un resultado. Hay un efecto aterrador en la vida de esa persona. Como cuando la gloria del Señor estaba mostrándose en la cima del monte Sinaí, cuando iba a dar él las leyes, estaba el pueblo en el desierto y el pueblo tenía miedo. No, nosotros no podemos acercarnos, ve tú Moisés, nosotros no. Tenían mucho miedo, temblaban, la montaña temblaba. Isaías tembló, cayó. Y dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Cuando percibió un atisbo de la santidad de Dios. La iglesia del día de ahora ni siquiera tiene un atisbo de la santidad de Dios. Hacemos show, o vestimos como queremos, o cantamos como queremos cantar, nos comportamos como nos queremos comportar. No, la iglesia del día de ahora no teme al Señor. No hay un efecto aterrador en la vida de la iglesia de ahora. Su vida me lo dice. Sí, puede haber iglesias muy grandes, muy llamativas. No por ser grandes son malas. Pero es común que puede ser muy grande y muy perdida. Y puede ser muy chica y muy perdida también. El Vaticano, más específicamente el Papa, acaban de autorizar, ¿sí supieron eso, no? ¿Sí supieron o no? Acaban de autorizar que también ya los transgénero, lesbianas, homosexuales, todos, ¿no? Para ellos. Ya pueden también bautizarse y tomar la comunión y todo eso. Ya pueden ser padrinos, madrinas y todo eso, ¿sí? Cuando aquí hemos tenido bautizos nunca hemos puesto padrinos ni madrinas, ¿verdad? A ver, la próxima que se bautice, el próximo, a ver quién quiere ser el padrino. Bueno, así que ellos ya autorizaron que para ellos ya puede ser. Y no, pues muchos lo celebraron, qué padre, y mostrando el amor. O sea, no entendieron, no importa que sea el máximo jerarca de la Iglesia católica, apostólica y romana. No entendieron la santidad de Dios. Qué bueno que se llaman Iglesia católica, apostólica y romana. Qué bueno que no lo pusieron la Santa Iglesia. Espero que no, porque de santos no tienen nada. Pero les digo, no se trata de solo criticar a la Iglesia católica. Vamos a meternos en esta licuadora también los bautistas. Llenos, algunas iglesias bautistas llenos de mandamientos de hombres, pero no de temor del Señor. Llenos de actitudes externas,
pero no de un cambio interno. Ya no hablo de los católicos, hablo de muchas de nuestras iglesias bautistas. Cuando una persona empieza a entender un poquito la santidad de Dios, trae un efecto aterrador a sus vidas. Nos llega a reconocer nuestra pecaminosidad. Como cuando, ¿sabes de esas personas, o no sé si te ha tocado a ti, que van a una celebración y luego llegas, tú fuiste vestido de manera informal, y luego llegas y ves que toda la gente, completamente toda la gente, está vestida de forma impecable, formal, de rigurosa etiqueta? Y luego llega uno completamente con su short de mezclilla, ¿sí?, su camisa de yo fui a Acapulco, y te desubicas completamente y dices, ¡ay, caray!, y sobresales. Cuando una persona empieza a entender la santidad de Dios, nos lleva a reconocer nuestra pecaminosidad, porque hay un punto de comparación, y esto al mismo tiempo nos empieza a llevar al arrepentimiento. Esto era lo que estaba experimentando Isaías. Pero al mismo tiempo, el intentar describir la santidad de Dios, que Dios es santo, es entender que ser santo es necesario en el ser de Dios. Algunos llegan a utilizar la palabra ontológico, ¿sí? Es necesario al ser de Dios. La santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas, sino una. La santidad de Dios es su naturaleza, y la naturaleza de Dios es su santidad. ¿Qué quiere decir que ser santo es necesario a Dios? Significa que sin este atributo, Dios no sería un verdadero Dios. Ser santo, como cualquiera de otros de sus atributos, es algo que es implícito, es necesario en Dios. Pero aún así seguimos todavía con cierta limitación en entender la santidad de Dios. Pero la santidad de Dios al mismo tiempo también es trascendente. Es decir, la santidad de Dios es una expresión superlativa, que es apartado también de toda impureza, que es necesario en Dios, pero también la santidad de Dios es trascendente. ¿Qué significa esto? Yo les dije que iba a tener que utilizar expresiones que tal vez no son tan comunes en nosotros, pero que son necesarias. Miren, lo voy a intentar describir de esta forma. Voy de menos a más. Es costumbre definir santo como algo que es puro, ¿sí?, o es una pureza, que es libre de mancha, de defecto, ¿sí?, que es completamente perfecto, inmaculado en cada detalle. Bueno, es cierto que la Biblia sí utiliza la palabra santo de esta manera, como algo que es puro. Sin embargo, la pureza o perfección moral es un significado secundario en este término en la Biblia.
Cuando los serafines estaban cantando, ¿sí?, a la presencia de Dios, ahí en Isaías 6, ellos no decían, pureza, pureza, pureza es Dios. Ellos no dijeron de esa manera. Ellos dijeron, santo, santo, santo. Porque la santidad de Dios es más que una separación del pecado, como ya lo vimos, y es más todavía que una pureza. Va mucho más allá de eso la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios también es trascendencia. Y ustedes se quedan, y yo también nos quedamos. ¿A qué se refiere que la santidad de Dios es trascendente? Es trascendencia. Pues significa literalmente, la palabra trascendencia significa literalmente ascender a través. Trascender es elevarse sobre algo, ir por encima y más allá del límite. Por eso la santidad de Dios es trascendente o tiene trascendencia. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando acerca del sentido que Dios está por encima y más allá de nosotros. Entonces la trascendencia describe su suprema y absoluta grandeza. ¿Se dan cuenta cómo cada vez me tengo que estar ampliando más? Porque es bien difícil describir la santidad de Dios. La santidad trascendente de Dios te está diciendo que es más alto que el mundo, que Él tiene el poder absoluto sobre el mundo y el mundo no tiene ningún poder sobre Dios. La trascendencia describe a Dios en su majestuosidad, su exaltada superioridad, apunta hacia la infinita distancia que nos separa de Dios y de la criatura. Él está infinitamente por encima de todo y de todos y sobre todos. Y te pregunto, ¿cómo pretendemos tú y yo ser santos porque Dios es santo? Si no estamos entendiendo cómo es la santidad de Dios. Y vean ustedes el bostezo. Yo no puedo provocar admiración, eso no está en mi fortaleza, ¿sí? Pero sí les tengo que decir y llamar la atención. O sea, hablamos la vez pasada, Señor, ayúdame a odiar mi pecado. Pero ahora decimos, Señor, ayúdame a amar tu santidad. Y ese es el problema de la iglesia del día de ahora. No ama la santidad de Dios porque no entendemos la santidad de Dios. Ni siquiera estamos haciendo el mínimo esfuerzo por entender la santidad de Dios. ¿Cómo voy a amar algo que no estoy entendiendo y que lo voy a desear para mi vida? ¿Cómo? Esto incluye a nuestras iglesias bautistas. Esto incluye a las iglesias de la gracia soberana. ¿Sí? Esto incluye a los presbiterianos. No amamos la santidad de Dios porque no entendemos la santidad de Dios. Un comentario de Luis Berkhoff. Es un teólogo.
el principal significado de santidad es la trascendencia de Dios. Fíjense, para Luis Berkhoff, un gran teólogo, si pueden adquirir libros de él, adquiéranlo. La verdad, tiene varios libros muy buenos. Él dice, el principal significado de santidad, no dijo pureza. Él no dijo que sea necesario para Dios. Él no dijo que es la expresión superlativa. No, él dijo, el principal significado de santidad es la trascendencia de Dios. Y hay una explicación. Eso significa que Dios es, en un sentido absoluto, distinto a su creación. Es de otra clase completamente. Esto expresa que hay una distancia infinita que nos separa de Dios. Ese es Kad, lo que había dicho hace rato, la palabra para santo, nos separa de Dios. De ahí la frase que Él es el alto y sublime. Esa expresión aparece varias veces en la Biblia. En otras palabras, ante un Dios trascendental, nos damos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra finitud y de que somos criaturas indignas. De acuerdo con Berkhoff, esta santidad despierta en el hombre un sentido de que es absolutamente nada el hombre. Muy bien, hemos hablado un cachito chiquitito de la santidad de Dios. Ahora, mi segundo gran punto a desarrollar, y este es el último, mi necesidad de santidad. Ya vimos la santidad de Dios un poquito, ahora mi necesidad de santidad. Además de vivir una vida que refleja más la santidad de Dios, también tenemos que estar orando por nuestra santidad. Pero al mismo tiempo, es necesario reflejar una vida santa porque es necesario también predicarle a las personas que hay una ira santa de parte de Dios. Así que, por lo tanto, sí hay una necesidad de la santidad de Dios. Ya que hay una ira santa, hay un juicio santo, es necesario una santidad entonces para mi vida. La idea de la santidad es central en la enseñanza bíblica. Nuevamente, sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. O en Lucas 1:49 dice que santo es su nombre. Sí hay una centralidad acerca de la santidad en la palabra de Dios. ¿Cómo empieza esa oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Vosotros oraréis así, dice en Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Algunos llegan a confundir esa expresión de santificado sea tu nombre, lo piensan de esta manera: santo es tu nombre, pero no está diciendo que santo es tu nombre. Está diciendo santificado sea tu nombre. Es decir, nosotros deberíamos de orar que el nombre de Dios sea santificado con mi vida. Que le dé yo al Señor esa honra, esa alabanza, santificando también mi vida. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
santificado sea tu nombre, está poniendo en ti y en mí una responsabilidad, una acción que yo debo de hacer hacia la grandeza de Dios. Que Dios sea considerado santo. La manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios el Padre afecta entonces a cada aspecto de nuestra vida. Debemos de tener mucho cuidado en no cometer el mismo error del pasado. ¿Cuál fue el error del pasado y que hasta la fecha se sigue cometiendo? Miren, voy a poner 2 ejemplos bíblicos, o 3, si mucho, rápido. Uno de ellos. ¿Se acuerdan por qué Moisés no entró a tierra prometida? ¿Alguien se acuerda por qué? Porque no obedeció. ¿Se acuerdan? No obedeció al Señor golpeando la roca. O sea, yo no dije no obedeció al Señor porque golpeó la roca 2 veces. No obedeció al Señor golpeando la roca. Sí, o sea, no debió haberla golpeado. O sea, el pecado grave no estuvo en haber golpeado la roca, sino el pecado grave estuvo en haber desobedecido al Señor. Pero miren, dice en Números 20, 12, 13, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué no hizo Moisés, Aarón? Obvio no le obedecieron, pero dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme. Me recuerda y me lleva a la oración que enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y fue un reclamo que Dios le hizo a Moisés y Aarón. Ustedes no me santificaron delante del pueblo, obedeciéndome, creyéndome. Y sigue diciendo, estas son las aguas de la rencilla, por lo cual contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y él, el Señor, y él se santificó en ellos. Miren, lo que no hizo Moisés y Aarón, santificar al Señor delante de los hijos de Israel, el Señor lo tuvo que hacer. Él se santificó delante del pueblo. Él se dio su propio lugar. Él se dio su propia honra a su nombre. Él fue fiel a sí mismo. ¿Nos estamos dando una mejor idea de lo que es santificar al Señor con lo que dejó de hacer Moisés y Aarón? ¿Sí? ¿Va más o menos? No. Isaías 1 en el 3 dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Porque el pueblo no tenía conocimiento, era gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Eso era provocar la ira del Santo de Israel. No estaban santificando al Señor con sus vidas. Y entonces ya nos estamos dando una mejor idea aún. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, ahora
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, si Dios es santo, nosotros deberíamos de ser santos, desear esa santidad, amar esa santidad, porque a final de cuentas, también si tú eres hijo de Él, has de ser semejante a Él. Ahora también hago esta aclaración: es peligroso asumir que por el hecho de estudiar acerca de la santidad de Dios, una persona entonces va a ser santa. No. Esto es una ironía, porque puede estudiar mucho de la santidad de Dios y no ser santo. ¿Por qué anhelar la santidad de Dios en mi vida? Porque no soy santo. Por eso. Dice: cuando nos encontramos con el absoluto, sabemos de inmediato que nosotros no somos absolutos. Cuando nos hallamos con el infinito, nosotros nos hacemos agudamente conscientes de que somos finitos. Cuando vislumbramos al Eterno, sabemos que somos temporales. Entonces, las más claras sensaciones que los humanos tienen cuando experimentan la santidad de Dios es un terror delante del Señor. Nos damos cuenta que somos criaturas, estamos conscientes de nuestra limitación cuando vamos entendiendo la santidad de Dios. John MacArthur dijo: nadie puede resistir la presencia de Dios sin llegar a ser profunda y devastadoramente consciente de su propia calamidad. Sinclair Ferguson mencionó: cuando la santidad de Dios irrumpe en nuestros espíritus, nos libra de todo pensamiento superficial e inadecuado relativo a nuestra santificación. Mis hermanos, hay que desear la santidad de Dios, pero entender que la santificación es un proceso de crecimiento. Puede ser más santificado porque cada gracia en ese nuevo carácter puede irse fortaleciendo, puede irse aumentando esa gracia, puede ser cada vez más profunda esa gracia. Una persona que va entendiendo un poquito y deseando la santidad de Dios es una persona que ve más, sabe más, siente más, percibe más, hace más, se arrepiente más, crece más, en proporción a qué tan cerca está del Señor. Y termino diciendo esto: la santidad en nuestra vida es una gracia en todo aspecto de parte de nuestro Señor. Él la produce, pero nosotros somos los responsables de vivirla. Pero aún el Señor produce en nosotros tanto por su buena voluntad. El último pasaje, por lo tanto, Juan 17, versículo 19. Son palabras del Señor Jesucristo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor se santificaba a sí mismo para que tú y yo también podamos ser santificados
en su verdad. Y el 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto es una gracia de nuestro Señor Jesucristo hacia su pueblo. Mis hermanos, hay mucho. Veía, muchos libros acerca de la santidad de Dios, mucha información, muy buena información acerca de la santidad de Dios. Pero nada le hace mérito a la verdadera expresión de la santidad de Dios. Ojalá, mis hermanos, que hayamos entendido que la santidad de Dios no es solamente dejar de hacer mal, sino que es algo que es puro, que es necesario, que trasciende, que nos hace ver nuestra verdadera posición, lo que verdaderamente somos. Y que por lo tanto, ojalá que podamos comprender un poquito más y deseemos, por lo tanto, más la santidad de Dios para nuestra vida. Eso es gracia también de parte del Señor. Pero dice en Hebreos 12 que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor te salvó. Si te salvó, te santificó. Pero si no eres salvo, no eres santo. Si no eres santo, sin santidad, nadie verá al Señor. El único que puede realmente salvarte, santificarte, es el Señor Jesucristo. Esa sangre bendita en la cruz es la que limpia tu pecado, es la que santifica tu vida, es la que te reconcilia con Dios mientras eres enemigo. Reconcíliate con Dios. Nunca podrás verlo sin la santidad. Arrepiéntete de tu pecado. Ve al Señor. Ve hacia Él. Arrepiéntete. Si no perdonó a su siervo Moisés, imagínate qué nos correspondería a nosotros. Así que pedirle perdón. Ruégale que te limpie de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo, porque Él fue el que hizo la expiación, la limpieza de nuestros pecados en la cruz. Hazlo. Ve a Él. Gracias, Señor. Pero también perdónanos, porque hacemos menos, ignoramos tu santidad, Señor. Perdónanos, por favor. Ayúdanos a comprenderla un poquito mejor. A amarla, a desear esa santidad para nuestra vida. Eres santo, 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 Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras, al compararnos con tu grandeza, lo pequeño que somos. Cuánta necesidad tenemos de ti. Gracias porque el día que nos salvaste, mi Señor Jesucristo, nos diste una santidad delante del Padre. Ayúdanos a crecer en esa santidad. Y te ruego por aquellos que están perdidos, Señor, que vean que tu santidad es tan grande que los apabulle su pecado.
que se vean inmersos, dolidos, desamparados por su pecado, que te pidan perdón. Todo esto lo agradezco y lo ruego en nombre de Cristo Jesús.